Amados hermanos, Dios les bendiga. Vamos a estudiar hoy la palabra del Señor. El tema para este día se llama Somos el templo de Dios. Un gran saludo a todos mis hermanos que están en este momento conectados. Dios les bendiga. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Somos el templo de Dios. Y veamos las implicaciones que esto tiene. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3, verso 16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El apóstol Pablo hace esta pregunta a los corintios. Pero al mismo tiempo es una declaración muy importante que debe producir en nosotros no solamente que sintamos un gran privilegio que Dios haya querido vivir dentro de cada uno de nosotros. Es increíble. Sin embargo, el Señor ha querido vivir dentro de ti, dentro de mí, y esto es algo verdaderamente tremendo. Pero no solamente es un gran privilegio, amados hermanos, sino que también esto representa una gran responsabilidad. Y vamos a ver algunas de las cosas que tienen que ver con este asunto el día de hoy. Jesús ya había anunciado que el Espíritu Santo estaría no solo con, sino en los discípulos. Juan 14, 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, le dice a sus discípulos, porque mora con vosotros, y luego les dice, y estará en vosotros. Esto es algo muy importante. El Espíritu Santo estaría ese en quiere decir dentro, ¿verdad? Amados, los hijos de Dios que han recibido la salvación o que hemos recibido la salvación, somos templo de Dios. Ahora, no importa que nos sintamos débiles o que nos sintamos incompetentes, de todas maneras somos el templo de Dios porque Dios mora en cada uno de nosotros, en cada uno de sus hijos. Así que no importa, mucha gente dice, es que yo no me siento capaz, es que yo no puedo, es que yo me siento incompetente, es que me falta conocimiento, es que lo que sea. De todas maneras, ese hijo de Dios que ha recibido la salvación es un templo del Espíritu Santo porque el Espíritu de Dios mora en él. Esto es algo muy importante que debemos entender. Fíjese bien. A pesar de que un recipiente sea muy barato o muy corriente, si colocan oro dentro de él, se convierte automáticamente en un recipiente de oro. Porque el valor no es propiamente del recipiente, sino de lo que contiene. Por otro lado, amados hermanos, si un recipiente es muy valioso y muy fino y ponen basura dentro de él, automáticamente se convertirá en un basurero. Porque lo que importa, amados hermanos, es lo que contiene el recipiente. Lo que le da el valor al recipiente es su contenido. Entonces, una persona puede ser excelente, puede tener mucho conocimiento, ser muy rica, pero si no recibe la salvación, el Espíritu Santo no mora en ella, por lo tanto no es templo de Dios. Ahora, ¿quién soy yo? El que ha recibido la salvación. ¿Soy templo de Dios? ¿El Espíritu Santo mora en mí? El Espíritu Santo, querido hermano, hermana, mora en ti
porque has recibido la salvación, ¿verdad? Pero también eres iglesia cuando te reúnes con otros que también han recibido la salvación y el Espíritu de Dios mora en ellos. Entonces se convierte, esos 2 o 3 que se juntan o más, ¿verdad? Se convierten en la iglesia. Esto es muy importante entenderlo. Donde se reúnen los que han recibido la salvación, allí eso es iglesia, ¿verdad? Ese grupo de personas es iglesia. Ese grupo de personas donde en cada una mora el Espíritu de Dios, ese grupo de personas es una iglesia, es la iglesia del Señor. Miren lo que dice Mateo 18, 18 al 20. Dice, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra, hablando de la oración, dice que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y explica algo, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice el Señor Jesucristo, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, donde 2 o 3 se reúnen, 2 o 3 hijos de Dios, ¿verdad? 2 o 3 personas que han recibido la salvación, que el Espíritu Santo mora en ellas, donde se reúnen, allí en ese lugar está el Señor, allí con ellos está el Señor. Eso es iglesia. En Hechos capítulo 2, versos 1 al 13, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, ¿verdad? Todos unánimes juntos. Había un grupo como de 120 personas en ese lugar, personas, ¿verdad?, que estaban juntos. Y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y se cumplió lo que Jesús les había dicho, ¿verdad? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y dice, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, y en Asia, en Frigia, y en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y dice la Biblia, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿O qué significa esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Pero allí en ese momento, amados hermanos, ese grupo que estaba junto, ese grupo de 120 personas, recibieron la promesa que el Señor les había dicho, vino el Espíritu Santo sobre ellos y vino a ser morada en la vida de cada uno de ellos, y ese grupo era ahora la iglesia del Señor. Fíjense qué tremendo y qué maravilloso es esto. Ahora, el hecho de que el Señor haya venido a vivir en la vida de una persona, esa persona que comenzó a ser una nueva criatura, ¿verdad? Y entonces hay algo que es muy interesante, que Dios le da una identidad a la persona, ahora como hijo de Dios.
Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, capítulo 2 versos del 1 al 6. Efesios 2, 1 al 6 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces, vemos algunas cosas. Dice la palabra de Dios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el Señor nos dio vida. Dice la palabra de Dios que antes, dice la palabra de Dios que en otro tiempo, antes, seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, a Satanás, ¿verdad? A nuestro enemigo ahora. Dice, el cual opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, dice la palabra de Dios, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, oiga esto, nos dio vida. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó a una nueva vida, amados hermanos, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, posicionalmente, Él nos da una nueva identidad. Y posicionalmente estamos sentados con Cristo ya en lugares celestiales. Y esto es algo muy importante, amados hermanos. Ahora tenemos una nueva identidad y las fuerzas de Satanás nunca pueden vencer al que ha recibido la salvación. Lucas 10, 19, el Señor nos dice, he aquí, os doy potestad. ¿Verdad? Esta palabra potestad es una palabra legal. Como hemos visto, es una palabra legal que quiere decir derecho legal. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Lo que decíamos, ¿verdad? Las fuerzas de Satanás nunca pueden vencer al que ha recibido la salvación. Porque el Espíritu de Dios mora en él, porque es templo del Espíritu de Dios. Marcos 3:15 dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Es decir, Dios le ha dado autoridad a sus hijos. Esa autoridad que tenemos es la autoridad de Cristo. Marcos 16, 15 al 20 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, oiga esto, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Una de las cosas que es muy importante es que Dios nos dio la autoridad para predicar el Evangelio. ¿Se acuerdan cuando les dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder, allí en Hechos capítulo 1 verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos, o serán mis testigos, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, también en Hechos capítulo 13, en Hechos capítulo 13, capítulo 16 y capítulo 19,
¿verdad? No vamos a tener el tiempo para leer todos los 3 capítulos, pero la brujería, allí vamos a ver que la brujería, la hechicería, la idolatría y todas las fuerzas de la oscuridad se arrodillan ante el nombre de Jesús. Amén. Cuando los hijos de Dios van a predicar el Evangelio, cuando los hijos de Dios van al campo a predicar el Evangelio, todas las fuerzas de las tinieblas se arrodillan, se someten ante el poder del nombre de Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes cuando aquellos 70 que el Señor había enviado a predicar regresaron? Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Recuerdan que Jesús les dijo, no se regocijen tanto por eso, regocíjense más bien porque vuestros nombres están escritos en el cielo? Amén. Gloria al Señor, hermanos. El Señor nos ha dado un cambio de identidad. En Juan capítulo 1, verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios, miembros de la familia del Señor. Esto es algo verdaderamente maravilloso, ¿verdad? Somos gente, personas en las que el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros, pero somos hijos de Dios. Esto es algo verdaderamente maravilloso. Romanos 8:2, también hablando de esta identidad, dice, Romanos 8 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, oiga esto, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Somos libres ahora en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versos 12 al 17, dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu Santo, dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y aquí hay algo muy interesante, y es la guía del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Ahora, la vida cristiana se trata de esto, de que el Espíritu Santo guíe a los hijos de Dios. Mira lo que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. El Señor nos adoptó. Dice, por el cual clamamos, a través del cual, a través de ese espíritu que está en nosotros, clamamos, Abba Padre. Usted ya sabe que esta expresión, Abba Padre, significa familiaridad, significa hablarle a Dios como el niño le habla a su papá, papito, querido, papi, amado, ¿verdad? Esta es la manera, ¿verdad? Eso es lo que significa esa palabra, ¿verdad? Abba, Padre, estas palabras, Abba, Padre. Amén. Dice la Biblia, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados los hijos de Dios. Qué privilegio, amados hermanos. El Espíritu mismo, dice la Biblia, da testimonio a nuestro espíritu. Es el Espíritu que vive dentro de nosotros, que da testimonio. El Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, que da testimonio, que testifica adentro profundamente a nuestro propio espíritu que somos hijos de Dios. Dice la Biblia, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Somos libres, amados hermanos. Aleluya. También hay triunfo en la lucha espiritual. El Señor nos da triunfo en la lucha espiritual. Sabemos que tenemos enemigos espirituales, un enemigo espiritual que es Satanás.
Pero mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, verso 10 al 20. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, dice el apóstol, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Hay victoria en la vida de el Hijo de Dios, en la vida de aquel que ha recibido la salvación, en la vida de aquel en quien el Espíritu de Dios ha hecho morada, aquel que es templo del Espíritu de Dios. Fíjense algo que es muy importante. El templo, quiero tocar otro punto que es muy importante. El templo era el punto central de todos los israelitas, de todo el pueblo de Israel. Y antes de que fuera construido el templo estaba el tabernáculo. Y todo el pueblo, las tribus, se movían siempre alrededor del tabernáculo. Donde quiera que llegaban, levantaban el tabernáculo, ¿verdad? Y las tribus se acomodaban realmente alrededor del tabernáculo. Y toda la vida del pueblo de Israel giraba alrededor de el tabernáculo. Al llegar a Canaán, ellos construyeron el templo, y en todas las fiestas daban el culto a Dios en este lugar, porque era la casa santa de Dios. Y todas las cosas que había en el santuario, todas las cosas que había en el templo, también eran santas, muy santas, sagradas. Entonces, usted recuerda uno de los objetos que había en el templo, precisamente en el tabernáculo también y en el templo después, era el arca del pacto. ¿Recuerdan ustedes? El arca del pacto que estaba en el lugar de más adentro, ¿verdad? En el lugar santísimo, donde se manifestaba la presencia de Dios, ¿verdad? Cuando el sacerdote llevaba la sangre del sacrificio una vez al año. Entonces, amados hermanos, pero cuando en cierta ocasión el rey David, ustedes recuerdan este pasaje, cuando en cierta ocasión el rey David trató de transportar el arca en una carreta, que por cierto no era la forma de transportar el arca, no era la forma que Dios les había ordenado cómo se debería transportar, pero la transportó en una carreta, y cuando dice la Biblia que los bueyes tropezaron y la carreta se movió, y el arca estaba a punto de caer, entonces un hombre que por cierto este hombre se dedicaba, ¿verdad?, a cuidar el arca. Este hombre se llamaba Usa, y entonces era de la tribu de Leví. Y entonces cuando este hombre
ve que el arca se va a caer. En ese momento, él la trata de detener y la toca. Y en ese momento que la toca, el hombre cae muerto y todo el mundo, todo el pueblo entiende que es porque se atrevió a tocar algo que es santo. ¿Verdad? Recuerden que el arca representaba la misma presencia de Dios, ¿verdad? Y era algo muy santo. Ni siquiera no podía tocarse. Se metían unas varas, ¿verdad? Que entraban en unos anillos, y eso era lo que los levitas tomaban para poder cargarla, pero el arca en sí no podía tocarse. Entonces, cuando Usa la intentó detener y la tocó, en ese momento cayó muerto. Quiero pensar, imaginar solamente qué sintió el pueblo de Israel cuando vio que Usa cayó muerto por solamente tocar el arca. ¿Verdad? Esto nos dice que las cosas sagradas de Dios son muy santas, ¿verdad? Entonces, el arca del pacto representaba la presencia de Dios y estaba dentro del templo. Entonces, ahora vamos a ver nosotros. Ahora nosotros somos un templo santo, el lugar donde Dios vive. Y quiero hacer referencia a esto, referencia a esto. El templo en el pueblo de Israel era un templo, es la casa santa de Dios, era la casa santa de Dios. Las cosas que había dentro eran las cosas muy santas. Ahora nosotros somos un templo santo, el lugar donde Dios vive. Amén. Experimentamos el hecho de que Dios llegó sobre nosotros y el Espíritu Santo vive, radica, mora en nosotros. Esto es algo verdaderamente increíble, impresionante. Y escúchame bien, y si Dios está en nosotros, entonces nosotros somos esa casa santa, muy santa. Amén. ¿Y qué significa que es santa? Significa separada. Eso es algo muy importante. Nosotros somos separados del pecado. Somos personas liberadas del pecado. Romanos capítulo 8, versos 1 y 2 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cristo nos liberó del pecado. Cuando Cristo murió y resucitó, ahora en Cristo nosotros no tenemos relación con el pecado. Amén. El pecado trae maldición. Fíjense, cada vez que los israelitas pecaban, que el pueblo de Dios, que el pueblo de Israel pecaba, había una gran maldición sobre todo el pueblo. Ustedes recuerdan, el pueblo pecaba y de repente venía gran mortandad sobre el pueblo. Situaciones verdaderamente desastrosas sucedían con el pueblo cuando el pueblo pecaba. Venía maldición sobre el pueblo. Pero dice la palabra de Dios, queridos hermanos, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero ahora nosotros en Cristo fuimos liberados de toda maldición. Amén. Los hombres de Dios del pasado, que el Espíritu Santo estaba con ellos, ellos experimentaron, y esto es algo de lo que quiero también compartir, que la bendición de Dios está con nosotros.
la bendición de Dios. Vivimos dentro de la bendición de Dios porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y les decía a los hombres de Dios del pasado que el Espíritu Santo estaba con ellos, experimentaron la bendición de esto. Fíjense, aunque José vivía como esclavo, sin embargo, vivía en bendición. Esto es increíble, pero aunque él vivía como esclavo, él vivía en bendición. Dice la palabra de Dios que Dios bendecía incluso a su amo, a Potifar. ¿Se acuerdan ustedes? Lo bendecía y lo prosperaba porque José estaba allí, porque José vivía en bendición, porque el Espíritu de Dios estaba con José. Amén. Él fue bendecido cuando estuvo en la cárcel. La gracia de Dios estaba con él. Él fue bendecido porque no estaba en un lugar de maldición, aunque pareciera que era un lugar de maldición. Sin embargo, era un lugar donde había respuestas de Dios. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba con José. Fue una casa santa. Y Satanás no puede molestarlo, ni siquiera tocarlo. Sí. Primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, esto es Cristo, dice, y el maligno no le toca. Amén. Amén. El Espíritu de Dios vive en ti. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. Dios nos protege. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, igual que Abraham, somos bendición por medio de Cristo a todas las naciones de la tierra, pues el Espíritu Santo habita en nosotros. Fíjese, Abraham fue otro hombre con el que el Espíritu de Dios estuvo. Dios estuvo con él. Y en Génesis capítulo 12, versos 2 y 3, el Señor le dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Oiga esto, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Te das cuenta del valor que tenemos, amados hermanos? ¿Nos damos cuenta del valor que tenemos en Cristo? Nosotros tenemos vida. La primera vida que teníamos ya la perdimos. Dentro de nosotros ahora está la vida de Jesús. Una nueva vida. Amén. En Primera de Juan, capítulo 5, versos 11 y 12 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Amén. El hecho, amados hermanos, de que tenemos la vida, significa también que se ha restaurado nuestra autoridad real, autoridad en Cristo Jesús. Amén. A donde quiera que vamos, a donde quiera que va un cristiano, a donde quiera que va un hijo de Dios, a donde quiera que va una persona que ha recibido la salvación, una persona en la que el Espíritu de Dios mora, ¿verdad? Entonces Satanás tiembla por la razón de que somos el templo del Espíritu de Dios y Cristo está en nosotros. Amén. Y esto es algo verdaderamente maravilloso, amados hermanos. Piensa que no eres una persona, y esto es algo
con lo que quisiera concluir este tiempo. Piensa, amado hermano, que no eres una persona común y corriente. Piensa que eres una persona especial por la gracia de Dios. Eres una persona especial por la gracia de Dios, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esto es para darle gloria a Dios, amados hermanos. Pero también esto es para vivir conscientes cada día, amados hermanos, de que somos templo del Espíritu de Dios. Vivir conscientes para entender, ¿verdad? Y conscientes de que debemos vivir dignamente, de que debemos vivir como lo que somos, hijos de Dios, en los cuales el Espíritu de Dios vive en nosotros. Sed santos como yo soy santo, dice la palabra del Señor. Amén, amén, amén. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, dice la Escritura. Porque el Espíritu de Dios mora en ustedes. Amén y amén. El Señor les bendiga mucho, queridos hermanos. Que tenga un resto de semana muy bendecido. Que Dios le guarde y con la ayuda de Dios nos vemos pronto con la ayuda de Dios. Dios les guarde y les bendiga a todos ustedes. Amén y amén.